Los límites trigonométricos tienen dos tipos de límites que tienen que saberse de memoria su fórmula, que es, una es límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, esto es igual a 1. Si nosotros hiciéramos este límite directamente, ponemos el seno de 0 sobre 0, abajo el denominador es 0, el seno de 0, recuerden que el seno parte de 0, en 0 vale 0, entonces 0 sobre 0 sería una indeterminación. El límite de x tendiendo a 0 de esta función vale 1, y esto está demostrado, que lo vamos a ver en otra oportunidad, y el que lo quiera ver ya lo puede encontrar en algún tutorial de Google. El otro límite es el límite de x tendiendo a 0 de la tangente de x sobre x, que también vale 1. Estos dos son necesarios tenerlos anotados en la parte de un borrador de su carpeta, y acordarse que los límites trigonométricos se resuelven de esta manera, con estos dos límites que están demostrados que los dos valen 1. O sea, ¿cómo se consiguió esto? Por una aproximación de límites se determinó, se verifica que el seno de x sobre x cuando x tiende a 0 vale 1, y la tangente de x sobre x también vale 1 cuando x tiende a 0, cuando el límite se aproxima a 0. Entonces, son las dos que vamos a utilizar para resolver cualquier tipo de límite. El ejemplo de partida, que es un poco el que tenemos en el apunte de lógicamente y que lo voy a utilizar como para parte de la práctica, es este. Tenemos un límite de x más el coseno de pi sobre 2 menos x sobre x. Este es el límite que nos dan para resolver. Y nosotros tenemos que, para ver cuánto da, reemplazar el 0 en la x. Entonces, si yo reemplazo, me queda 0 más el coseno de pi sobre 2 menos 0 sobre 0. Entonces, la duda se puede presentar acá. ¿Cuánto vale esto? Esto sería 0 es nada, es el coseno. Acá me olvidé, bueno, está bien, porque ya reemplacé el límite, entonces cuando reemplazo el límite ya no pongo la palabra límite acá, me queda 0, que es nada, más pi sobre 2 menos nada sobre nada. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? Recordemos la figurita del coseno, que tenía esta forma así. Esto era 0 y acá teníamos pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 vale 0. Sobre 0, cuando tenemos un 0 sobre 0, no es un resultado, sino que es una indeterminación. Como es una indeterminación, en matemática no podemos dejar esto como terminado. Tenemos que encontrar el valor del límite. Para encontrar el valor del límite, hacemos lo siguiente. Nosotros volvemos a tener el ejercicio que era límite de x tendiendo a 0 de x más coseno de pi sobre 2 menos x sobre x. Ya sé que ese límite es indeterminado, lo que voy a hacer ahora es resolverlo. Para resolverlo lo que hago es el denominador
separarlo en dos partes. Uno voy a tener el límite de x sobre x, o sea, de esta partecita de acá, más el límite de x tendiendo a 0 de el coseno de pi sobre 2 menos x sobre x. Primero resuelvo este límite. Este límite, si simplifico, me queda 1. El límite de x tendiendo a 0 de 1, todo esto me da 1, porque no hay una x para reemplazar. O sea que el límite de un número es el número. Y me quedó esta parte de acá que tengo que resolver. Límite de x tendiendo a 0 del coseno de pi sobre 2 menos x sobre x. Ahora, ¿qué es el coseno de pi sobre 2 menos x? Para recordar, vamos a hacer la figura del coseno. El coseno, la función coseno de x, partía de 0, acá teníamos pi sobre 2, que se hacía 0 y después continuaba. Si nosotros hacemos esta figura para atrás, esto tendría una cosa así, o sea, la función coseno es una función periódica como la del seno, nada más que desfasada, corrida, pi sobre 2. El valor coseno de pi sobre 2 menos x significa que si esto es pi sobre 2, este pedacito de acá, por ser simétrico, también es pi sobre 2. Nada más que está del lado de negativo. Entonces, si yo voy hacia el eje negativo, hacia el valor negativo de x, quiere decir que me estoy corriendo pi sobre 2 en x. Estoy parado en esta parte de acá. Este valor sería el pi sobre 2 que estoy corrido para el lado de menos x. Quiere decir que el coseno de pi sobre 2 menos x, en definitiva, es igual a la función seno de x. Esto es otra de las cosas que se pueden anotar en función a este dibujo. Este es el razonamiento de esto. Entonces, si a mí me piden esto, continuamos con el ejercicio. El ejercicio era límite de x tendiendo a 0. Acá teníamos el 1 al principio, nos había quedado de esta parte de acá, de esta parte de acá. Entonces tenemos límite de x tendiendo a 0 de el coseno de pi sobre 2 menos x sobre x. Pero esto es 1 más el límite de x tendiendo a 0 del seno de x sobre x. Pero ya me dan como condición que este límite también vale 1. Entonces la cuenta me da 1 más 1, el límite de este ejercicio vale 2. Esa sería la resolución del primer límite. Vamos a ir a otro ejercicio para que tengamos uno más de ejemplo de los límites trigonométricos. Vamos a hacer límite de x tendiendo a 0 del seno de x más el coseno de x sobre x por coseno de x. Este es uno de los primeros límites que están como ejercicio del apunte lógicamente. Entonces, si yo resuelvo, tengo que poner primero seno de 0 más coseno de 0
0 por coseno de 0. Este límite, así como está, podemos calcularlo directamente y nos da que el seno de 0 es 1. Recuerden la figura. El coseno de 0, el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Y 0 por cualquier cosa va a ser 0. O sea que esto nos da 1 sobre 0. 1 sobre 0 no es una indeterminación. Es un valor que nos da, recuerden que 1 sobre 0 nos daba infinito. O sea que directamente el primer ejercicio nos da infinito. Supónganse que yo lo quisiera resolver a este ejercicio igual, con la forma descompuesta. Sería límite de x tendiendo a 0. Vamos a descomponer esto en un denominador común. Seno de x sobre x coseno de x más el límite de x tendiendo a 0 del coseno de x sobre x por coseno de x. Esta parte de acá, lo que me tengo que acordar es que el seno de x sobre coseno de x es la tangente. Entonces, límite de x tendiendo a 0 de la tangente de x sobre x va a ser la primera parte del término, más el límite de x tendiendo a 0. Los cosenos se pueden simplificar porque son iguales, están arriba y abajo, de 1 sobre x. Entonces, esta parte de acá, por la condición de la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0, vale 1. Y esta parte de acá, cuando yo reemplazo 1 sobre 0, esto me da infinito. O sea que el resultado de esto es 1 más infinito. Pero 1 más infinito sabemos que es infinito, porque es un número muy grande, sumado 1 sigue siendo infinito. El resultado es infinito. De los dos, por las dos formas nos damos cuenta que da infinito. Ustedes pueden preguntar, pero entonces lo podríamos haber dejado hasta acá y lo resolvíamos. Sí. Lo que yo hice acá, en esta partecita de acá, es nada más que mostrarles que por dos caminos llegamos a lo mismo. Uno, aplicando directamente el concepto de límite y reemplazando la x al cual tiende la variable por 0, y entonces nos da directamente infinito, y la otra utilizando el concepto de la tangente de x sobre x cuando el límite tiende a 0, que también nos da como resultado el valor infinito. Todos los ejercicios trigonométricos se resuelven de la misma forma. Lo importante y una de las condiciones que se tendrían que anotar dentro de la forma de resolución de ejercicios trigonométricos de límites es una condición que es que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Esto es una condición que hay que anotárselo en la carpeta, porque muchas veces nos vamos a encontrar con algo parecido a esto y ustedes van a decir, ¿y cuánto es? ¿Cuánto da? ¿Por qué? Porque esta variante de acá nos permite hacer algunas resoluciones. Cuando tengamos el seno cuadrado de x o de algo más el coseno cuadrado de ese mismo algo, directamente lo podemos reemplazar por 1. Otra de las cosas sería que si yo tengo coseno cuadrado de x y necesito transformarlo en seno, pongo 1 menos seno cuadrado de x
paso este término del otro lado restando, y entonces yo convierto un coseno cuadrado en un seno cuadrado, y quizá este seno cuadrado con una x puedo hacer el límite y lo resuelvo bien. Otra sería que yo tenga el seno cuadrado de x, el seno cuadrado, que es 1 menos, esto pasa para el otro lado como coseno cuadrado de x. Y esta es una forma también de resolver los límites trigonométricos. Una variante que me faltó explicarles: si yo tengo el límite de x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, y esto me da 1, esta condición que tengo acá se puede dar a la inversa. El límite de x tendiendo a 0 de x sobre el seno de x. Cualquiera de las dos formas me da 1. O sea que si yo lo llego a tener de esta forma, también puedo encontrar como resultado el límite. Lo mismo pasa con la tangente. Si yo tengo una tangente de x sobre x y quiero poner x sobre la tangente de x cuando x tiende a 0, también me va a dar 1. ¿Por qué? Porque como es igual a la unidad en la inversa no me altera nada. Entonces, por eso puedo usarlo de cualquiera de las dos formas. Fíjense en este detalle. Si yo tengo seno cuadrado de x sobre es igual a 1 menos el coseno de x al cuadrado, esto lo puedo poner seno de x por seno de x, sería el seno cuadrado, es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Qué pasa si yo lo divido por x al cuadrado de los dos? No me altera nada. ¿Qué pasa si yo aplico el límite de x tendiendo a 0 a los dos? Acá pongo el límite de x tendiendo a 0 a los dos. Tampoco me altera nada. Fíjense que esta x al cuadrado es lo mismo que tener x y x. Entonces, este límite da 1, este límite da 1, 1 por 1 es 1. Quiere decir que cuando yo tenga el límite de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x al cuadrado, también me da 1. Todas estas cosas son válidas para la resolución de límites trigonométricos. Y el asunto sería comenzar a practicar ejercicios de límites trigonométricos. Son muy sencillos, solamente es cuestión de práctica, es cuestión de tener este concepto importante de lo que estamos viendo acá para poder alcanzar a comprender bien algunos detalles.